¿Cómo podemos demostrar que somos verdaderos ministros de las buenas noticias? La siguiente serie de discursos analizará 3 cualidades que todos los cristianos debemos tener. Cada orador presentará el siguiente. El hermano Pedro González, que sirve en la congregación Bugambilia Santa Rosa, presentará el primer discurso titulado Nos recomendamos como ministros de Dios por nuestro aguante. Como testigos de Jehová, todos los que estamos aquí tenemos un enorme privilegio, y es el de ser considerados y ser llamados ministros de Dios. Lo que eso significa es que la gente ya no solamente lo conoce a usted por su nombre personal, sino que también lo conocen como testigo de Jehová. Y sin duda esto no solo es un gran privilegio, sino que es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque ahora eso nos exige que vivamos cada día de nuestra vida a la altura del nombre que llevamos. Y una manera de demostrar en todo momento que somos siervos de Dios, que somos ministros de Dios, es demostrando buenas cualidades. Eso fue lo que indicó el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 4, que les pido por favor que me acompañen. Vamos a leer juntos, por favor, esta primera cita bíblica en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Ténganla abierta, vamos a leer solamente ahora la parte primera del versículo 4, cuando dice: más bien nos recomendamos como ministros de Dios en todo lo que hacemos. Esta expresión nos recomendamos también puede traducirse como damos prueba de que somos o demostramos que somos. Así el texto lo pudiéramos cambiar un poquito y lo pudiéramos decir, más bien demostramos que somos ministros de Dios en todo lo que hacemos. Y demostrar buenas cualidades, especialmente en circunstancias difíciles, no solo es una muestra de que somos ministros de Dios, sino que además contamos con su bendición y con el Espíritu Santo de Jehová. ¿No les parece un muy bonito privilegio el que por medio de nuestra conducta, por medio de las cualidades que podemos manifestar, se nos puede identificar como ministros de Dios y esto pueda dar alabanza y gloria a Jehová? Qué bonito privilegio, ¿no es cierto? Pues en esta serie de discursos vamos a analizar 3 cualidades que nos identifican como ministros de Dios y vamos a hablar de cada una de ellas y ver cómo podemos aplicarlas en nuestra vida. Hablaremos del aguante, de la amabilidad y de la honradez. Empecemos hablando del aguante y para ello vamos de nuevo al texto de 2 Corintios 6 y vamos a volver a leer los versículos 4 y 5, pero ahora completos. Y dice: más bien nos recomendamos, o como recuerdan hemos dicho, demostramos que somos ministros de Dios en todo lo que hacemos. Y ahora dice el apóstol Pablo cómo, aguantando muchas pruebas, sufrimientos, momentos de necesidad, dificultades, golpes, prisiones, revueltas, trabajos pesados, noches sin dormir, ocasiones sin comer. Y la lista continúa. Bueno, aquí está claro que Pablo relaciona directamente el recomendarse o demostrar que uno es ministro de Dios con el aguante, puesto que enlista muchas diferentes cosas que el cristiano debe de aguantar. Ahora, ¿qué es el aguante bíblico? ¿A qué se refiere aquí Pablo? Bueno, aguantar no es solo cuestión de sufrir algo, sufrir una penalidad o una circunstancia difícil, simplemente porque uno no tiene más remedio, porque no le toca otra, por resignación. A eso no se refiere. ¿Por qué? Porque hasta personas que no sirven a Dios, tristemente, y en el sistema en el que vivimos, tienen que aguantar a veces situaciones muy difíciles. El aguante bíblico es diferente. El aguante bíblico implica firmeza y valor sin perder la esperanza ante las adversidades. Así que la persona que se recomienda como ministro de Dios y que aguanta de esta forma, aguanta con gozo las dificultades debido a la esperanza que tiene. Esa es la clave, la esperanza que tenemos. Y de entre las muchas cosas que el apóstol Pablo mencionó aquí que tenemos que aguantar, en este discurso nos vamos a concentrar en la primera expresión que mencionó Pablo en el versículo 4, cuando dice aguantando muchas pruebas, lo que puede incluir problemas económicos graves. Cuando pasamos por problemas o dificultades económicas serias y aún así con gozo seguimos aguantando, demostramos sin duda que somos ministros de Dios. Ahora, ¿qué nos va a ayudar a aguantar estas dificultades? Vamos a ver 3 principios bíblicos
que nos van a ayudar a lograrlo. Para ver el primero, acompáñenme, por favor, a Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo 6, 33. Ahí dijo Jesús: por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios, y entonces recibirán también todas estas cosas. Así que nos enseña este principio bíblico. Nos enseña que Jehová nos promete que si confiamos en Él, si centramos nuestra vida en actividades espirituales, o como dijo aquí Jesús, buscamos primero el reino, Él entonces se compromete a darnos lo que necesitamos en sentido material. Y Jehová, hermanos, siempre cumple sus promesas. Si Él no lo hiciera, se pudiera poner en entredicho el nombre de Dios y su reputación. Así es que cuando ahora cumplimos nosotros con la primera parte del versículo y buscamos primero el reino, centramos nuestra vida en las actividades espirituales a pesar de las dificultades económicas, estamos como poniendo a Jehová, por así decirlo, en un compromiso. Y es que Él ahora tiene la obligación, porque es una promesa que Él mismo hizo, de satisfacer nuestras necesidades básicas, cubrir nuestras necesidades materiales. Y sin duda Jehová nunca se ha quedado corto. Los miles de años de historia humana y cómo Él ha ayudado a millones de sus siervos demuestran que Él cumple sobradamente con este versículo. Vamos a ver el segundo principio. Vayamos por favor a la primera carta a Timoteo, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 8. Primera Timoteo 6:8 dice: así pues, si tenemos comida y ropa, y aquí viene la clave, estemos contentos con eso. Así, la clave de este principio es aprender a estar contentos, a estar satisfechos con lo que uno tiene. Y es que cuando uno está satisfecho con lo que tiene, cuando uno lleva una vida sencilla, no se complica la vida, normalmente es feliz, no necesita más porque ya tiene todo lo que necesita. Y eso nos ayuda a tomar buenas decisiones y nos ayuda a evitar cosas o decisiones que pudieran complicarnos nuestra vida o afectar nuestra espiritualidad. Por ejemplo, quizás si alguien está inquieto y no está contento con lo que tiene, pudiera llegar a aceptar un empleo que pudiera poner en riesgo su espiritualidad porque no le permita ir a las reuniones o porque esté en conflicto con los principios bíblicos. O quizás le surja una oportunidad para ganar una suma de dinero de forma deshonesta. Si estamos contentos con lo que tenemos, estas cosas las vamos a evitar. Y un tercer principio está en Mateo capítulo 6, versículo 11, que no vamos a leer, pero es parte de la oración del Padre Nuestro de Jesús. Él dijo: danos hoy nuestro pan para este día. Así, podemos pedirle con confianza a Jehová que nos dé lo necesario para vivir y que nos dé paz. Y tener claro que Jehová sabe las necesidades que tenemos, sabe por lo que estamos pasando y está dispuesto a responder nuestra oración, sin duda nos va a ayudar también a poder seguir aguantando con gozo las dificultades económicas. Si no centráramos nuestra vida en las cosas espirituales y no estuviéramos contentos con lo que tenemos, nos pudiera pasar quizás lo que le pasó a cierta mujer de un cuento que me gustaría compartir con ustedes. En una ocasión, una mujer muy pobre iba con su bebé en brazos y preocupada pensando en qué le daría de comer a su bebé en ese día. En eso pasó por delante de una cueva y una voz desde dentro le dijo de forma misteriosa: entra y agarra todo lo que desees, pero no te olvides de lo principal. Así la mujer, movida por la curiosidad, se asomó y lo que vio la impactó. La cueva estaba llena de tesoros. Así la mujer, emocionadísima, pensando que eso podía ser la respuesta a su situación tan lamentable en la vida, entró, dejó al bebé en el piso y empezó a tratar de coger todo lo que pudiera llevándolo en su delantal. Después de unos minutos, la mujer, bien cargada con un montón de tesoros que había logrado juntar, la puerta empezó a cerrarse. La mujer rápidamente salió corriendo y cuando salió, la puerta se cerró, pero entonces se dio cuenta de que se había olvidado lo más importante. ¿Saben qué se dejó en el piso de la cueva? A su bebé. Sí, ahora tenía mucho dinero, quizás ya tenía la vida solucionada económicamente, pero qué triste tenía que estar esa mujer de haber perdido a su bebé. Bueno, no es cierto, hermanos, esto es solo un cuento, ¿verdad? Es algo ficticio, pero ¿no es cierto que esto les pasa a veces a muchas personas? Quizás digan que no buscan riquezas, pero por querer
buscar algo mejor en la vida, por querer darles a su familia algo más de lo que tienen, por no estar contentos con lo que tienen, desatienden lo más importante, que es su propia espiritualidad y la de su familia. Así, recordar esto, hermanos, nos va a ayudar a confiar en Jehová mientras seguimos aguantando. Voy a platicar ahora por unos minutos con el hermano Esdras Estrella, quien sirve como anciano y precursor en la Congregación Los Ángeles Tepexpan y quien también pasó por graves problemas económicos. Hermano Estrella, ¿pudieras explicarnos a qué circunstancias te tuviste que enfrentar? A inicios de la pandemia me quedé sin empleo. En esos momentos era difícil poder encontrar uno que no interfiriera para mis actividades espirituales. En ese ínter, mi esposa y yo enfermamos de COVID. Los recursos que teníamos se fueron agotando. Parecía una situación que no le encontrábamos salida. Sin duda nada fácil. Ahora, ¿cómo viste la ayuda de parte de Jehová en esa situación? Un día estaba pensando en si compraba despensa o pagaba el alquiler de la casa. En eso estaba cuando un familiar me habló para decirme que me había llevado despensa. El dueño se dio cuenta que había subido con varias cosas. Al bajarle el dinero del alquiler, que el cual no llevaba completo, le dije que le podía completar con renta, con la despensa. Me dijo que no me preocupara, que así lo dejara y que para el siguiente mes no le pagara la renta. Ese día Jehová me cubrió las dos necesidades que tenía. Excelente, qué buena ayuda de parte de Jehová. ¿Y alguna otra ocasión en la que pudiste ver su mano? En un trabajo temporal de soldadura que tuve un accidente en el ojo. Fuimos al oftalmólogo y los precios eran algo elevados. Entonces, él hizo las curaciones, hizo su trabajo. Al momento de darnos el recibo, nos dijo que él nos iba a acompañar a la caja. Al llegar a la caja, nos dijo que solamente nos pagáramos la consulta. Tanto en esas como en otras ocasiones vimos la mano de Jehová. Qué bonito. ¿Y cómo te ayudaron y animaron los hermanos también durante ese tiempo? Fue de manera económica, emocional y espiritual. El recibir mensajes y llamadas de los hermanos haciéndonos saber que Jehová está al pendiente de sus siervos, eso me animaba. Y también que a pesar de la situación en la que estaba, podía atender las necesidades de otros hermanos. Eso sin duda me mantuvo en pie para esa situación. Muy bien. Y por último, hermano Esdras, ¿cómo te ha beneficiado estar centrado en actividades espirituales? El saber que Jehová cumple las necesidades en el momento que lo necesitamos. Eso también, el tenerlo en mente, me dio un trabajo que ahora tenemos el tiempo para cumplir con las actividades espirituales. Eso sin duda me ayuda para que la familia, yo les sea un gran ejemplo para ellos. Muy bien, pues muchas gracias, hermano Esdras, por tu bonita experiencia. Así es que, hermanos, cuando aguantamos las dificultades económicas, demostramos que confiamos completamente en Jehová y que somos sus ministros. Las personas en el mundo persiguen lo material porque en realidad no tienen nada de verdadero valor que llene o satisfaga sus vidas, y así es lo único que les queda, tratar de mejorar su condición económica para así obtener quizás algunas otras satisfacciones o placeres, muchas veces inalcanzables. Pero a nosotros, hermanos, Jehová nos ha dado muchas cosas que le dan sentido a la vida, que la hacen muy feliz, sin necesidad de perseguir las cosas materiales. Por eso no deje de acudir a Jehová para que lo guíe y lo apoye, sobre todo cuando pase por alguna dificultad económica. Tenga por seguro que Él valora muchísimo su aguante a pesar de las dificultades, que lo ayudará a aguantar y que lo recompensará. Sí, de hecho, si aguanta, podrá mirar al futuro con esperanza, esa esperanza que nos ayuda a aguantar y esa esperanza que nos ayuda a ver la vida que Dios nos ofrece, la vida que realmente es vida. Ahora el hermano Carlos Izquierdo, de la Congregación Los Ángeles Tepexpan, presentará el discurso siguiente de esta serie titulado Nos recomendamos como ministros de Dios, siendo bondadosos. Al hablar de recomendarnos, no estamos hablando de promocionarnos a nosotros mismos o dar la debida atención a nuestras habilidades, sino más bien nos recomendamos como ministros al dejar que sean las cualidades las que hablen por sí mismas. Veamos esta otra cualidad con la que nos recomendamos y que encontramos aquí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo número 6. Vamos a leer segunda a los Corintios, capítulo 6, en su versículo número 6. Dice:
viviendo con pureza, comportándonos con conocimiento, siendo pacientes y bondadosos, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, demostrando amor sin hipocresía. Demostramos que somos ministros de Dios cuando nos interesamos por los demás, pero también cuando los tratamos con bondad y amabilidad. Y es cierto que cuando los vamos a animar, siempre vamos a utilizar palabras consideradas, palabras que sabemos que los van a hacer sentirse felices. A algunos se les da muy fácil sonreír o ser muy corteses debido a su cultura o a su personalidad, y eso es algo muy bueno. Pero la bondad y la amabilidad forman parte del fruto del Espíritu de Dios. ¿Por qué es importante eso? Porque para cultivar estas cualidades, tanto el amor como la amabilidad, y así parecernos más a Jehová y a Jesús, es indispensable que dejemos que el Espíritu Santo de Dios fluya libremente en nuestra vida y que influya también en nuestros pensamientos, sentimientos y en nuestras acciones. Así que la bondad y la amabilidad no son técnicas que vamos a aprender de memoria y saber en qué momentos las vamos a aplicar, sino más bien son cualidades que nacen del corazón y que son motivadas por el Espíritu de Dios. Tener presente esto nos ayuda también a comprender que la bondad forma parte del atuendo de todo cristiano verdadero. ¿Por qué decimos eso? Mire, vayamos a la Biblia, Colosenses capítulo 3, en su versículo número 12, y veamos cómo el apóstol Pablo mismo mencionó eso. Colosenses capítulo 3, versículo número 12. Dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de tierna compasión, bondad, humildad, apacibilidad y paciencia. Notamos aquí cómo Colosenses 3:12 nos anima a vestirnos de 5 cualidades y una de ellas es la bondad. Pero ¿en qué sentido nos anima a vestirnos de estas cualidades? Es interesante que la nota de estudio de Colosenses 3:12 en la Biblia en inglés dice: tales cualidades cristianas se cultivan en el corazón, pero son como la ropa en el sentido que deberían ser fácilmente visibles. Y sigue diciendo: varias obras de referencias bíblicas señalan que Pablo expresa el mandamiento vístanse de una manera que podría sugerir urgencia, así como permanencia. Lo que Pablo deseaba es que los colosenses pudieran actuar con prontitud para que pudieran cultivar estas cualidades, pero que tuvieran una permanencia, es decir, que jamás se iban a eliminar. Así que la bondad y la amabilidad no son como una prenda que nos las ponemos en cierta ocasión, sino tiene que ser parte de nuestra vida y tiene que ser fácilmente visible para los demás. Por eso, ¿con quiénes deberíamos ser especialmente bondadosos? Con todos, pero pensemos con aquellos que están angustiados. Claro, cuando hablamos de aquellos que están angustiados no es porque damos por sentado, ¿verdad? Ni damos a entender que están así porque les falta fe. Y tampoco vamos a dar a entender que están así porque han cometido algún mal y están sufriendo las consecuencias. Por ejemplo, el apóstol Pablo se sintió angustiado y él necesitó el ánimo de sus amigos, de sus compañeros. Por ejemplo, al apóstol Pablo le angustiaba mucho las congregaciones, se preocupaba por ellas. Al apóstol Pablo también le preocupaba, por ejemplo, o le inquietaba tener que vivir con poco. Recuerda que la Biblia dice que en 3 ocasiones naufragó. ¿Se imagina cómo se sentía Pablo cuando tenía que utilizar un barco? La inquietud y la angustia que le provocaba. Pero Pablo fue humilde. ¿Por qué? Porque buscaba el consuelo de sus amigos. A él no le preocupaba que los demás llegaran a pensar que él era débil por reconocer que sus amigos lo necesitaban consolar. Él no se hizo el fuerte. Él sabía que necesitaba la ayuda y la necesitaba de parte de sus amigos. ¿Cómo podríamos entonces nosotros ser también una fuente de consuelo? ¿Cómo pudiéramos demostrar que somos bondadosos, que somos amables
con aquellos que la están pasando mal, que están angustiados. Veamos 4 ideas. Número 1, seamos rápidos para escuchar. De acuerdo a Santiago 1:19, una de las mejores formas de ayudar a un amigo es escuchándolo cuando necesite hablar. Lo importante es que la persona se dé cuenta que nosotros nos interesamos sinceramente por él. Cuando lo escuchemos, cuidemos mucho nuestra expresión facial, pero también si dice algo o hace algo, no lo juzguemos ni lo critiquemos. Recordemos que a veces pueden hacer o decir cosas que no sienten. Mire lo que dice una hermana que se caracteriza por ser bondadosa. Me esfuerzo por ser una amiga con la que siempre se puede contar. Es verdad que no tengo la solución a todos los problemas de mi amiga, pero por lo menos la escucho siempre que quiere hablar. A veces eso es todo lo que necesita para sentirse mejor. Segunda idea. Consolémoslos y seamos pacientes. La paciencia es importante. ¿Por qué? Porque la persona angustiada no siempre va a querer hablar y no la vamos a presionar. Lo que sí podemos dejarle claro es que vamos a estar allí en el momento en el que él quiera hablar. Puede ser que la persona angustiada diga o haga algo que nos lastime. No se enoje. Él está pasando por una situación difícil. Es necesario que sigamos demostrando amor, empatía y mucha paciencia. Mire lo que dice un hermano. La paciencia es importantísima. Cuando mi esposa hace algo que me molesta, trato de acordarme de que no es culpa de ella, sino de su enfermedad. Esto me ayuda a no enojarme y a ser más considerado con ella. Otra idea, usemos versículos de la Biblia para animarlos. De acuerdo a Proverbios 12:25, dice que una buena palabra lo reanima. ¿Y cuáles son las buenas palabras que tenemos? La Biblia. Jehová ha recogido en la Biblia buenas palabras que nos confirman que somos importantes para Él. ¿Por qué no utiliza una tarjetita, un mensaje de texto, una llamada telefónica? Incluye versículos consoladores. No necesita ser muy elaborado lo que usted tenga que hacer, siempre y cuando le nazca del corazón. Y la última es, ayudémoslo de manera práctica. Proverbios 17:17 dice, el verdadero amigo ama en todo momento y es un hermano en tiempos de angustia. Los verdaderos amigos, los buenos amigos van a estar allí cuando estemos tristes, cuando nos sintamos solos y van a estar allí para hacer algo por nosotros. Por ejemplo, ¿por qué no salen juntos a caminar? ¿Por qué no se ofrece para ir a hacer las compras? Quizás a lo mejor lo ayuda para hacer la limpieza, pudiera tal vez invitarlo a su casa, incluso puede prepararle alguna comida. Bueno, como hemos visto, esas son algunas ideas, pero queremos verlas. Escuchemos la conversación de 2 hermanas. Sara es madre soltera. Cintia es una hermana bondadosa que está intentando ayudarla. Fíjense en cómo lo hace. Cintia, gracias por haberme invitado a tu casa. He estado súper estresada y no me había dado cuenta de lo mucho que necesitaba hablar con alguien. Ay, gracias por venir. Soy todo oídos. Cuéntame. Bueno, no es nada del otro mundo, los problemas normales de la vida. Puede ser, pero cuando yo me siento angustiada, para mí sí es importante. ¿Tú, angustiada? ¿Por qué? La mayoría del tiempo no es por nada grave, es por un montón de cosas pequeñas. Eso es justo lo que me pasa a mí. Me esfuerzo porque Anita aprenda de Jehová y lucho para que ponga atención en las reuniones, pero yo llego muy cansada del trabajo todos los días y estoy muy estresada. Entonces recuerdo que Jesús dijo que no nos angustiemos, pero siento que no lo estoy logrando. La gente ha de pensar que soy un fracaso, o bueno, al menos así me siento yo. Sara, creo que estás... Loca, lo sé. Iba a decir cansada. Te estás esforzando tanto por darle a Jehová lo mejor. Sé que Él está muy orgulloso de ti. Gracias. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te estresas imaginando cosas que podrían pasar, pero que luego nunca pasan?
todo el tiempo. Y además mi cabeza siempre da vueltas pensando en momentos en los que pude haber reaccionado mejor. Yo hago lo mismo, pero ¿sabes qué me ayuda? No sé, ¿la oración? Pues sí, la oración es lo más importante. Mira, este texto me encanta. Salmo 116:1. Dice, amo a Jehová porque Él oye mi voz, mis ruegos por ayuda. Sara, llevas muchas cargas y estás muy ocupada, pero recuerda sacar tiempo todos los días para hablar con Jehová. Cuéntale cómo te sientes. Si estás angustiada por algo que podría pasar o que de hecho ha pasado, pídele que te dé paz y dale las gracias por todas las cosas buenas que tienes. Me gustaron mucho las ideas y además el texto. Y recuerda, todos los hermanos estamos para ayudarte. No dudes en pedirnos ayuda. Es verdad, a veces se me olvida. A propósito, ¿podríamos David y yo ayudarte con Anita en las reuniones? Podríamos sentarnos juntas e incluso reservar sus asientos. En caso de que lleguemos tarde, como siempre. No iba a decir eso. Ya es broma, pero en realidad me ayudaría muchísimo. Gracias, Cintia, eres una gran amiga. Todos nos angustiamos y a veces necesitamos que alguien más nos ayude. Yo también estoy aquí para cuando te haga falta. Muchas gracias, te lo agradezco mucho. Incluso si estamos angustiados, ¿podemos ayudar a alguien que también lo está? La respuesta es sí. Si somos bondadosos, podemos animarnos unos a otros a seguir sirviendo a Jehová. Sigamos demostrando que somos ministros de Dios y lo demostramos cuando somos bondadosos. Pero al hacerlo, lo más importante es que imitamos a los dos seres más bondadosos que conocemos, Jehová y a Jesucristo. Leamos estas palabras que encontramos aquí en Efesios capítulo número 4, en su versículo número 32. Efesios capítulo 4, en su versículo número 32. Más bien sean bondadosos unos con otros, trátense con ternura y compasión y perdónense con generosidad, así como Dios los perdonó generosamente a ustedes mediante Cristo. Y el capítulo 5, los versículos 1 y 2 dice, por lo tanto, imiten a Dios como hijos amados y sigan el camino del amor tal como el Cristo también nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio, un dulce aroma para Dios. Vamos a imitar a Jehová, imitar también a su Hijo Jesucristo. Y es que Jehová confía en cada uno de nosotros, Él sabe, ¿verdad?, que podemos lograrlo. Es como si personalmente Jehová nos dijera, confío en ti. Sé que aunque eres imperfecto, puedes imitarme hasta cierto grado. Y así por eso la Biblia nos anima, imiten a Dios, porque sabe que podemos ser bondadosos y amables. Y Jehová puede ayudarnos, ¿verdad?, a que podamos seguir haciéndolo, que podamos seguir siendo bondadosos y amables y puede utilizarnos a cualquiera de nosotros. Su ayuda puede hacer la diferencia. Si lo hacemos, demostramos que somos ministros de Dios. Ahora, el hermano Gustavo Galier de la Congregación Zaragoza Chiautla presentará el último discurso de esta serie, titulado Nos recomendamos como ministros de Dios siendo honrados. ¿Qué significa ser honrado? Ser honrado significa ser veraz y no engañar. La persona honrada es íntegra, siempre es confiable. Cuando escuchamos estas definiciones nos damos cuenta del por qué la persona que afirma ser ministro de Dios tiene que ser honrado si quiere representarlo. De hecho, en la Biblia se muestra a Jehová como el Dios de la verdad, el Dios que siempre ha dicho la verdad. Así que si alguien quiere recomendarse como su ministro, tiene que decir la verdad. Note cómo el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 7 y 8, destaca esta idea. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 7 y 8. ¿Quiere seguirme en su Biblia, por favor? Dice ahí, diciendo la verdad, confiando en el poder de Dios, sosteniendo las armas de la justicia con la derecha y con la izquierda, cuando nos alaban o nos deshonran, cuando tenemos buena fama o mala fama. Nos ven como unos farsantes, aunque decimos la verdad. En estos versículos, en 2 ocasiones, el apóstol destaca que debemos decir la verdad. Los primeros 2 discursos de esta serie destacaron que nos recomendamos como ministros de Dios, aguantando dificultades
y siendo bondadosos. En este discurso hablaremos de otra cualidad que nos recomienda como ministros de Dios: ser honrados. De hecho, a los testigos de Jehová se nos conoce por portarnos con honradez en todo. Y esto es importante porque quienes nos observan, al ver que demostramos esta cualidad, pueden interesarse por las buenas noticias. En vista de la importancia de este hecho, vamos a ver 4 campos en los que debemos ser honrados. El primer campo lo encontramos en la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 23 al 25. Note lo que dice aquí la Biblia. Carta de Santiago, capítulo 1, versículos 23 al 25. Dice ahí: porque si alguno oye la palabra pero no la pone en práctica, se parece al hombre que mira su cara en un espejo. Se mira y cuando se va, de inmediato olvida qué clase de persona es. Pero el que mira con cuidado en la ley perfecta que pertenece a la libertad y persiste en ella, no la oye y se olvida, sino que hace la obra y él será feliz en lo que haga. Bueno, aquí el discípulo Santiago destaca la importancia de ser honestos con nosotros mismos. Y este es el primer punto: ser honestos con nuestra misma persona. Y se compara la Biblia en estos versículos a un espejo. Un espejo, de manera literal, nos permite ver qué cosas debemos ajustar en nuestra vestimenta o en nuestro peinado, y nos permite hacer correcciones. Bueno, lo mismo hace la Biblia, pero con nuestra persona interior. Nos permite ver cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles. Nos ayuda a ver en qué debemos ajustar en nuestra forma de pensar, actuar y hablar. Pero aquí se requiere ser honestos. Cuando la Biblia nos ayuda a ver en qué tenemos que mejorar, tenemos que reconocer nuestros defectos y esforzarnos por corregirlos. Si pensamos que no hay nada que ajustar, no podremos representar a Jehová como sus ministros. Un segundo campo en que debemos ser honestos es en la familia. De hecho, la honradez es totalmente necesaria en la familia. Cuando el esposo y la esposa son sinceros entre ellos, se sienten seguros y pueden confiar el uno en el otro. Por esa razón, los casados evitan comportamientos que debiliten la confianza entre ellos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, ver pornografía, coquetear o tener una relación romántica en secreto con otras personas. Esas son maneras de ser deshonesto en el matrimonio. ¿Y qué hay si en la familia hay hijos? Bueno, los padres tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos a ser honrados. ¿Cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer de 2 maneras. Una, usando la Biblia. En ella pueden encontrar ejemplos de personas honradas que tuvieron la bendición de Dios. Y con estos ejemplos, los hijos pueden ver lo importante que es esta cualidad para Jehová. Y la segunda forma en que les pueden enseñar es dándoles el ejemplo. Si los hijos ven que los padres dicen una cosa y hacen otra, ellos se dan cuenta y se confunden. Si ven que sus padres mienten aún en cosas pequeñas, es probable que ellos también lo hagan. Por otro lado, si ven que los padres son honestos, es más probable que en el futuro ellos también lo sean. Así pueden enseñar a sus hijos esta cualidad. Un tercer campo en que debemos ser honestos es en la congregación. ¿Cómo espera Jehová que tratemos a nuestros hermanos? Mire, vamos a ver lo que dice la carta a los Colosenses, capítulo 3, el versículo 9. Carta a los Colosenses 3:9 dice: no se mientan unos a otros, quítense la vieja personalidad y sus prácticas. Quiero concentrarme en la primera frase de este versículo. No se mientan unos a otros. Así es, Jehová desea que digamos la verdad con nuestros hermanos. Por esa razón no decimos medias verdades para proteger nuestra reputación. También cuidamos nuestras conversaciones para que no se transformen en chisme o incluso en calumnia. Si repitiéramos algo sin saber si es verdad, puede ser que estemos esparciendo una mentira. Hay personas que dicen cosas hirientes justificándose en que están siendo honestas. Pero los siervos de Jehová queremos que nuestras palabras siempre sean agradables y bondadosas. Por otro lado, no le ocultamos a los ancianos los pecados graves, sean nuestros o de otros hermanos. No hay que olvidar que Jehová ha encargado a los ancianos la responsabilidad de ayudar a la congregación.
Y eso les va a ser más fácil si somos honestos con ellos. Para ilustrarlo, imagínense que nos sentimos enfermos y vamos al doctor. ¿Le ocultaríamos alguno de los síntomas? Si lo hiciéramos, el doctor no podría ayudarnos. Del mismo modo, si cometemos un error grave, no debemos ocultarlo ni mentir sobre lo sucedido. Más bien, debemos acudir a los ancianos y contarles toda la verdad. Un tercer campo, o más bien un cuarto campo en que debemos ser honestos, es en nuestra vida diaria. Jehová espera que seamos honrados con todos, incluso con los que no son testigos. Por eso somos honrados al pagar los impuestos, aunque nos parezcan un poco elevados o pensemos que no se usan bien. También somos honestos cuando solicitamos un empleo, completamos un formulario oficial o hacemos exámenes en las escuelas. Hay personas que creen que no hay nada de malo en mentir, exagerar o dar una respuesta engañosa. Hasta pudiera parecernos que les va mejor a quienes no son honestos. Pero no olvidemos que cualquier sacrificio que hagamos para ser honrados vale la pena. Y en esta ocasión vamos a escucharte dos hermanos que por ser honrados han tenido buenos resultados y han dado buen testimonio. Voy a entrevistar primero a la hermana Elizabeth Cervantes. Hermana Cervantes, me comentaba usted que da clases de francés. ¿Cómo fue que empezó a dar clases? Mi primer empleo lo obtuve gracias a la buena reputación de los testigos de Jehová. En la entrevista me preguntaron qué libros y cuántos libros había leído. Entre la lista mencioné la Biblia. Mi coordinadora le llamó la atención y preguntó si era de alguna religión. Y ahí es cuando me identifiqué como testigo de Jehová. Ella hasta la fecha tiene un muy buen concepto precisamente por la honradez. Y yo fui honrada, yo tenía todas mis certificaciones para trabajar. Muy bien. Y ya dando clases, hermana, ¿pudiera relatarnos alguna experiencia en la que dio buen testimonio por ser honrada? Sí, en el colegio me pidieron que certificara a los alumnos en el idioma francés. El área era nueva, no había ningún coordinador. Así era yo quien recibía el dinero para pagar las certificaciones, hacía los inventarios y también el pedido de los materiales. También cuidaba que diera mis horas completas, siempre puntuales. Nunca hubo ningún problema. La escuela incrementó en matrícula y podemos ver que se necesitaban más maestros de francés. Yo comenté que conocía tanto extranjeros como mexicanos porque estaba en la congregación de francés. Y los hermanos, la coordinadora me dijo que si los podía yo decir. Y tan solo con confirmar que eran testigos de Jehová es como se les dio el empleo. No necesitaron la certificación ni ninguna entrevista. Qué bien, qué buen resultado, hermana. ¿Y cómo se siente de saber que su honradez dio buen testimonio? Muy contenta. La honradez trae muy buenos beneficios, puesto que al labrarse una buena reputación, continúa la coordinadora teniendo esa buena imagen de los testigos de Jehová. Además, ese trabajo nos ayuda a que pudiéramos apoyar a la congregación, una congregación extranjera, y también sufragar los gastos para nuestro precursorado, que en ese entonces todos éramos regulares. Muchas gracias, hermana Cervantes, por compartirnos su experiencia. Ahora voy a entrevistar al hermano Andrés Ronquillo. Hermano Ronquillo, ¿a qué se dedica? Trabajo en una empresa de alimentos. Muy bien. ¿Y podría contarnos alguna experiencia en la que dio buen testimonio por ser honrado? Sí, yo recuerdo que cuando era supervisor me empecé a involucrar un poco más en los temas administrativos. Ahí detecté que algunos de mis compañeros recibían sobornos por parte de los vendedores para permitir que ellos hicieran malos procesos. Cuando yo abordé el asunto con ellos se molestaron y me dijeron que no dijera nada, que iba a recibir parte de esos sobornos. No fue un momento sencillo, porque cuando yo abordé el asunto, ellos solamente buscaban cómo entramparme, viendo que yo cometiera algún error. Gracias a Jehová, cuando se llevó a cabo la investigación, todo salió bien y yo pude continuar con mi empleo. Nada fácil la situación, hermano, pero ¿cuáles han sido los beneficios de ser honrado? Han sido muchos beneficios por demostrar honestidad, hermano. Principalmente que el nombre de Jehová quede en alto. He podido dar testimonio y actualmente mis jefes me dan todas las facilidades para poder atender temas espirituales como las reuniones, las asambleas o algunos asuntos de la congregación. No me queda la menor duda que por mi honestidad Jehová me ha abierto las puertas. Muchas gracias también por compartirnos sus buenos resultados. ¿Qué podemos concluir de este discurso? Bueno, que debemos seguir demostrando que somos ministros de Dios siendo honrados. ¿Cómo se siente Jehová cuando ve que demostramos esta cualidad? Vamos al Salmo 51, por favor, el versículo 6. Y note de qué bonita manera se describe a Jehová aquí. Salmo 51, 6. Dice ahí, a ti te encanta encontrar verdad en el corazón de una persona.
Enséñale verdadera sabiduría a lo más profundo de mi ser. Así es, a Jehová le encanta cuando somos honrados y demostramos esta cualidad. Y lo que hemos aprendido en esta serie de discursos nos ayuda a cultivar cualidades que le agradan a Jehová. Y así es como llegamos a la pregunta de repaso de este discurso. ¿De qué maneras nos recomendamos como ministros de Dios? La respuesta se basa en 2 Corintios 6, 4 al 8. Nos recomendamos como ministros de Dios aguantando dificultades como los problemas económicos, siendo bondadosos, especialmente con los que están angustiados, y portándonos con honradez en todo. Así es, sigamos alegrando el corazón de Jehová, que Él se siga encantando de ver buenas cualidades en nuestro corazón, de tal manera que sigamos demostrando que somos ministros de Dios en todo lo que hacemos. Gracias, hermanos González, Izquierdo y Galier. Y gracias también a los demás participantes por mostrarnos cómo podemos animar a nuestros hermanos y hacer que la verdad sea atrayente para otros. Pues hemos llegado ya al discurso final de esta asamblea. El programa de hoy nos ha destacado que las buenas noticias deben guiar nuestra vida. Pero Satanás intenta moldearnos. ¿Cómo podemos rechazar la influencia de este mundo y ser leales a Jehová? Nuestro superintendente de circuito, el hermano Froilán Fernández, contestará esta pregunta en el discurso final de esta asamblea. El título es ¿Qué nos enseñan las buenas noticias? Sin darnos cuenta, en este momento estamos implicados en una guerra sin precedentes. El riesgo es alto y el enemigo temible. En esta guerra no se disparan balas literales, no se lanzan bombas ni granadas tampoco literales, porque es una guerra espiritual contra Satanás, quien tiene un enorme ejército, los demonios y su mundo. Por cierto, usa su mundo para lanzarnos balas de inquietudes, bombas de preocupaciones y colocar minas explosivas de tentaciones. Esto hace que nuestra meta de ser fieles a Jehová se convierta un poco más difícil, pero no imposible. ¿Y por qué llegamos a esta conclusión? Porque al verlos a ustedes, queridos hermanos, podemos atestiguar que sí se puede vencer. Verlos a ustedes aguantando ese bombardeo de parte de Satanás y su mundo es conmovedor. ¿Cómo nos anima? Ustedes tienen entereza, confianza, con el rostro erguido, confiando totalmente en Jehová. De forma muy personal, quiero decirles que me siento feliz y los quiero felicitar por esa muy buena actitud. Y tanto su servidor como todos los que llevamos la delantera, nos sentimos orgullosos de ustedes. Bien hecho. Felicidades. Están haciendo a nuestro Padre Jehová muy feliz. Pero obviamente Satanás, el diablo, no se cansa, sigue intentándole una forma, de otra y busca maneras de cómo alejarnos de Jehová. Una que ha estado empleando, un método, es el desaliento o el desánimo. ¿Se ha puesto a pensar cuántas batallas literales se han perdido porque los soldados han llegado a esta totalmente desmoralizados? Sí, son muchas. Y Satanás sabe que si nosotros nos desanimamos, perdemos la fuerza. Y entonces pasamos a ser presa fácil de él. No queremos que esto suceda. Él utiliza mentiras como por ejemplo, Jehová no te ama, tú no eres importante. Por más que lo intentes, no vas a estar a la altura de lo que Jehová pide de ti. Y algunos han caído en esta trampa y han razonado, ¿para qué continuar? Si por más que lo intento, no puedo. Seguramente Jehová desde el cielo me mira y tal vez siente pena de mí y piensa, qué fracaso. Pero eso es una mentira, eso es del diablo, típico de su personalidad y es una estrategia vil, despiadada. No caigamos en su trampa, no permitamos que esto ocurra. Todo lo contrario, sigamos confiando en nuestro Padre,
porque sabemos que Jehová Dios nos da su poder, el aguante. Jehová nos demuestra su confianza, cree en nosotros. Y por ejemplo, la carta que el apóstol Pablo le escribió a Tito es una demostración de esto. Tenga en cuenta que Tito había servido en muchas congregaciones, pero entre el año 61 al 64, Tito fue dejado en la isla de Creta. Y no piense que era para que se tomara unas merecidas vacaciones. Más bien, era para que arreglara cosas que estaban mal. ¿Tan fuerte era el ambiente? ¿Tan desgastante era la presión? Sí, mucho. ¿Hasta qué nivel? Busquen por favor Tito capítulo 1, los versículos 10 y 11. Y una pequeña recomendación, mantenga la Biblia abierta aquí en Tito porque estaremos viendo otras citas. Tito 1, los versículos 10 y 11. Muchas gracias por acompañarme en la lectura de la Biblia. Bien hecho. Aquí dice, porque hay muchos hombres, sobre todo los que se aferran a la circuncisión, que son rebeldes, que hablan por hablar y que engañan a los demás. A estos hombres hay que callarles la boca, pues son los mismos que están desestabilizando familias enteras al enseñar cosas que no deben para obtener ganancias deshonestas. ¡Wow! De verdad que la presión era fuerte. Muchos hombres rebeldes que estaban teniendo cierto grado de éxito, por decirlo así, porque estaban desestabilizando a familias y familias enteras, pero no a todos. Tal vez Tito pensó, pero ¿en dónde he caído? Sin embargo, él tenía claro su trabajo, tenía que ayudarlos a que ellos se hicieran fuertes. Y vaya que fueron fuertes porque pudieron vencer al mundo. La pregunta es, ¿qué les ayudó a poder vencerlo? ¿Cuál fue el secreto? Un recordatorio que Pablo le hizo a través de esta carta. Y lo encontramos en el capítulo 2, puede buscarlo, por favor pásese al capítulo 2, los versículos 11 y 12. Dice, porque la bondad inmerecida de Dios se ha manifestado al traer salvación a toda clase de personas. Esta nos enseña a rechazar la irreverencia y los deseos del mundo y a vivir con buen juicio, justicia y devoción a Dios en medio de este sistema. Ojo, el recordatorio fue claro, la bondad inmerecida de Jehová. El mejor regalo que podemos recibir. Esta hermosa relación con Él. Y dice que se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta esta bondad? Noten, a través de las buenas noticias. Podríamos decir que las buenas noticias es como un combo que trae varias cosas. ¿Qué abarcan? Mire, abarca precisamente cómo Jehová nos salva mediante Jesucristo. Abarca también que nosotros podemos tener una estrecha relación con Jehová. Además, implica las enseñanzas o verdades que Jesús dio mediante el reino, o más bien del reino de Dios y de nuestro Padre Jehová. Entonces, aparte de eso, contesta las preguntas más inquietantes de la vida. Nos da un futuro, una esperanza, ánimo. Y también contienen algo muy especial, que es que nos permite transformar nuestras vidas, como lo vimos al principio de la asamblea. Si pudiéramos comparar la fe, ¿qué creen? Podríamos decir que es como un tanque de guerra que aguanta esos proyectiles. Pero entonces las buenas noticias pasan a ser el combustible que lo movilizan de aquí para allá. Por eso permitamos que las buenas noticias nos ayuden en cuanto a la fe para que nosotros nos conduzcamos adecuadamente. Ahora bien, las buenas noticias también nos enseñan cosas maravillosas. Échele un golpe de vista, por favor, al versículo 12 y note dos grandes enseñanzas que nos da. Número 1, nos ayuda a rechazar los deseos del mundo. Y número 2, a vivir con buen juicio. ¿Qué tal si aprendemos cómo nos enseñan las buenas noticias en este particular? Hablemos de rechazar los deseos del mundo. El mundo, por decirlo así, siembra minas de tentaciones. ¿Saben?
En las guerras literales, los soldados de los ejércitos implicados suelen sembrar estas minas para que cuando alguien se pare en ellas, ¡tac!, las accione y cause una explosión, causando la muerte de él y los que están a su alrededor. Bueno, podríamos decir que los deseos de este mundo son como esa mina explosiva, que si nos paramos sobre ella, entonces está implicado nuestra vida y también la de nuestra familia e incluso la de la congregación. Mira hasta dónde llega este gran peligro. Entonces, las buenas noticias nos ayudan. ¿Cómo? Bueno, los soldados, para no caer en una mina, suelen utilizar tecnología, como por ejemplo detectores de minas, los cuales emiten un sonido fuerte para poder entonces evitar ese peligro. Las buenas noticias emiten un sonido fuerte que nos alerta ante un deseo que nos puede alejar de Jehová. Y es que nosotros, quienes amamos tanto a Jehová con todo nuestro corazón, no es negociable esta hermosa relación por unos instantes del vano pecado o de ese superficial placer del mundo. Teniendo esto presente, analicemos otros 4 regalos que Jehová nos da y que sirven de protección. Se encuentran en los versículos 13 y 14. ¿Qué tal si me acompañan a la lectura? Tito 2, 13 y 14. Dice el 13. Mientras esperamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Él se entregó a sí mismo por nosotros para liberarnos de toda clase de maldad y purificar para sí mismo un pueblo que es su propiedad especial y que está deseoso de hacer buenas obras. Como acabamos de notar, ahí están los 4 regalos. De seguro pudo percibirlos, pero vamos a repasarlos. Regalo número 1 está en el versículo 13. Dice que es una feliz esperanza. Esta feliz esperanza es súper especial. Hace un tiempo atrás, un doctor que es periodista, hablando de la esperanza, dice que es una poderosa terapia. ¿Y por qué llegó a esa conclusión? Porque había observado cómo muchos enfermos terminales se motivaron tanto por unas palabras de aliento de parte de alguien. Tenían un rayito de esperanza. Pero debemos dejar claro algo. La esperanza que la Biblia da no es una simple terapia. Se dice que es anticipación, ojo, confiada de lo que seguramente sucederá. Por lo tanto, no es una simple ilusión ni un vano espejismo. Más bien es como una poderosa luz que nos permite ver más allá del problema actual. Y es real, porque proviene del Dios veraz, el que no puede mentir. Y cada vez que hablamos de ella sucede algo maravilloso. Mire, se graba acá en nuestra mente y cala profundo acá en nuestro corazón. Y entonces, eso explica por qué cada vez que hablamos de nuestra esperanza nos sentimos tan emocionados, más que el mismo amo de casa, ¿no es cierto? ¿Ven por qué es tan hermoso este regalo? Ahora veamos el segundo regalo. Está en el versículo 14. Observe. Dice que nos libera de toda clase de maldad. Aquí como que transmite la idea de que se nos quita un peso de encima. Por lo tanto, el segundo regalo es una conciencia limpia. Y qué lindo es conducirnos por esta vida con una conciencia limpia. Nuestra dignidad personal está muy bien equilibrada y también nuestras emociones. Pero ojo, una conciencia mancillada con los golpes de pecados o cosas desagradables, o también una conciencia encallecida, llena de culpabilidad, solo nos afecta. Se ha dicho que puede producir hasta baja autoestima, sentimientos de inutilidad, frustración y hasta puede llevar a la depresión. ¿Ven por qué también es tan lindo este regalo? Qué lindo es poder acostarnos con una conciencia tranquila, ¿verdad? Pasemos al tercer regalo. Está ahí mismo, en el versículo 14. Observe,
Se dice que somos un pueblo que es su propiedad especial. Esa expresión nos da a entender que es un honor ser parte del pueblo de Jehová. Pero dice, propiedad especial. ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha esto? Estas mismas dos palabras aparecen, por ejemplo, en Malaquías 3:17. Y allí otras Biblias lo traducen así. Dice, propiedad especial, mi propiedad exclusiva. Mi propio tesoro especial y mis preferidos. ¡Wow! ¡Qué lindo cómo nos considera Jehová!, ¿verdad? ¿Y por qué nos considera sus preferidos? Sencillo. Porque Él es santo, puro, perfecto, ama lo bueno y aprecia cuando nos ve a nosotros que también nos esforzamos por hacer lo que es bueno. Pero este regalo viene con un hermoso lazo que lo adorna, el lazo de amistad, el lazo de la hermandad. Qué lindo es saber que no estamos solos, que hay millones de hermanos que oran por nosotros y nosotros oramos por ellos. ¿Verdad que eso es emocionante? Qué lindo es saber que trabajamos en el mismo equipo. ¿Y cuál es el cuarto regalo? Obsérvelo, está en la parte final del versículo 14. Allí dice que participamos en buenas obras. Hoy, en este mundo alejado de Jehová, hay personas que tienen un noble corazón, que tienen tan lindos sentimientos y que se esfuerzan por hacer el bien por los demás y participan en obras de caridad, pero normalmente terminan frustrados, decepcionados. ¿Por qué? Primero, por la impotencia propia de poder solucionar un problema. Y segundo, porque las personas normalmente no son agradecidas, unos que otros, pero la mayoría no. En nuestro caso, participar en difundir las buenas noticias, de verdad es una obra significativa, es una obra especial, es una obra que sabemos que independientemente si hacemos o no discípulos, estamos haciendo feliz a Jehová. Qué lindo es esto, ¿verdad? Nos motiva. Pues bien, deténgase por un momento y analice lo que hemos estado conversando en estos pocos minutos desde esta primera idea, la enseñanza de rechazar los malos deseos. Mire, tenemos una hermosa relación con Jehová y Él nos regala 4 hermosos regalos. ¿Cómo los vamos a cambiar por unos instantes de ese pecado sucio? ¿Cómo vamos a negociar esto? Jamás. Todo lo contrario, valorar esto nos motiva a decir no a su mundo y a todo lo que promueve. Hermanos, con relación al pecado, tenemos que verlo desde la óptica correcta. El pecado es una amenaza. Podríamos decir que es como una bomba que puede destruir nuestra relación con Jehová y hasta afectar nuestra vida. Y qué triste sería esto. Por eso tomemos medidas prácticas. Parémonos lejos, sí, a la distancia de este pecado sucio, todo lo que abarca. Y oremos a Jehová. No nos expongamos innecesariamente. Ahora, ¿qué tal si vemos la segunda enseñanza? En el versículo 12, pueden observarlo, se dice que se nos enseña a vivir con buen juicio. ¿Qué significa esto? Buen juicio significa tener equilibrio al tomar buenas decisiones. No importa el escenario, si es tenso, si no vemos tan claro, por la propia dimensión de la decisión implicada. Pero aún así, como tenemos claro la forma de pensar de Jehová, entonces podemos tomar esas decisiones sensatas. Las buenas noticias nos ayudan con relación a esto. Pero claro, el cruel, el villano, Satanás, quiere que nosotros perdamos el equilibrio emocional, porque sabe que nos afecta espiritualmente. Y por eso miente y miente y miente. Y nos dice, tú no eres digno del amor de Jehová. No le lleguemos a creer esa mentira, es satánica. Mejor vamos a creer esta verdad. Búsquela, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 4, los versículos 9 y 10. La primera de Juan, 4, 9 y 10.
Muchas gracias por acompañarme en la lectura. Así es como el amor de Dios fue revelado en nuestro caso. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que consiguiéramos la vida por medio de Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio de reconciliación por nuestros pecados. Jehová no solamente se limita a decirnos, te amo, lo demuestra. Y lo ha hecho de diversas formas, la vida, la esperanza, pero sobre todo el sacrificio de Jesucristo, lo que acabamos de leer acá. ¿Qué siente cuando escucha una lectura como esta? ¿No salta su corazón de felicidad? Abra su corazón y reciba ese amor que es como una cálida caricia de parte de Jehová. Sentir el amor de Jehová nos ayuda a equilibrarnos emocionalmente y nos ayuda a poder tener la capacidad de tomar buenas decisiones. Eso sí, tenemos que ser francos y realistas. Tristemente, algunos no han tomado buenas decisiones. Bueno, han sido pocos, pero no queremos caer en ello. ¿Y qué nos puede ayudar a tomar buenas decisiones? Algo muy especial, las enseñanzas de Cristo. Pero antes de ver algunas enseñanzas de Cristo, me gustaría presentarles algo donde exige de nosotros la capacidad de tomar buenas decisiones. En la zona donde nos encontramos, y de seguro en otras partes del mundo, después de la pandemia del COVID-19, los precios de las cosas básicas se dispararon. La inflación ha sido grande. Y la gente en general, claro, incluidos los cristianos, tenemos que ir a buscar las cosas necesarias para vivir, los alimentos y otras cosas básicas. Cuando se va a buscar esto, el mundo nos vende otra mentira. Es una frase, suena bonita. Te lo mereces. Tanto que trabajas, te mereces lo mejor en la tecnología. Tanto que te partes la espalda por mantener a tu familia, te mereces unas vacaciones de ensueño o un automóvil último modelo. Y las personas suelen tomar malas decisiones porque no tienen dinero. Entonces viene otro lema, compre hoy y pague después. Y entonces vienen las deudas y eso los ahoga. Uno que otro cristiano ha caído en esa falacia, en esa mentira. Y entonces tienen que trabajar horas extras y terminan agotados, sin fuerzas para poder reunirse presencialmente. Y aunque existe la provisión de reunirnos virtualmente, siendo sinceros, nada sustituye ese abrazo tan cálido que nos dan nuestros queridos hermanos, o ese saludo tan ameno, o esas palabras tan refrescantes como gotas de rocío. E incluso se pierde uno la oportunidad de hacer lo mismo por otros. Y eso es algo tan bonito porque saca lo mejor de nosotros. Y no estamos diciendo que comprar sea del todo malo, ni tampoco estamos diciendo que sea malo asistir de forma virtual. Más bien estamos viendo cómo el cansancio nos priva de otras lindas experiencias que recibimos dentro de la congregación. Otros hermanitos terminan tan cansados el fin de semana que no tienen energías ya para predicar. ¿Quién nos puede ayudar entonces? En el combo de las buenas noticias, allí también viene algo muy especial, las enseñanzas de Cristo, lo que mencioné anteriormente. ¿Qué tal si vemos 3 enseñanzas y sobre todo las ponemos en práctica en cuanto a tomar decisiones? Mire, la primera enseñanza la encontramos en Mateo 6, 31 al 34. Jesús allí dijo, busquen primero el reino. Ojo, coloque las cosas en su debido lugar. El primero tiene que ser Jehová y su reino. Y después Jehová se encargará de darnos todo lo que necesitamos. Y un detalle muy especial, cada vez que lo hemos puesto a prueba, ¿qué hemos experimentado? Ustedes pueden atestiguar a esto, que Jehová
no nos decepciona. Siempre nos da, y nos da hasta, como han dicho algunos, extra. Claro, porque Jehová es fiel a su palabra. Jesucristo mismo lo puso en práctica y él vio la mano poderosa de Jehová. Nosotros también la hemos visto. Por lo tanto, sigamos poniendo a Jehová a prueba. Una segunda enseñanza la encontramos en Mateo 24, 45 al 47. Allí Jesucristo habló de un esclavo fiel y muy prudente que nos da alimento al tiempo apropiado. Este esclavo, ojo, este esclavo es usado por Jehová para ayudarnos a tomar buenas decisiones. En cuanto a temas como, ¿debería trabajar horas extras? ¿Debería comprar esto? ¿O tomar esta otra decisión? ¿Qué tal si buscamos qué ha escrito el esclavo al respecto? Por ejemplo, en biblioteca en línea, en JW, un video, un broadcasting. Así vamos a percibir qué es lo mejor para decidir. Y eso sí, tratemos de percibir los principios subyacentes allí, porque están implicados, son la base. Y eso nos va a ayudar a crecer en cuanto a tomar buenas decisiones. Veamos una tercera enseñanza, y esta quiero invitarlos a que por favor la lean junto conmigo directamente en la Biblia. Es Mateo capítulo 7, los versículos 13 y 14. Por favor busquen Mateo 7, o busquemos Mateo 7, 13 y 14. ¿Ya lo encontró? Aquí dice, entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la destrucción, y son muchos los que entran por esa puerta, mientras que angosta es la puerta y estrecho es el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. En la Biblia, cuando nosotros tocamos el versículo 13, notan que aparece un diamante. Toque ese diamante. Aparece una nota. La nota nos dice, la primera de las dos, en parte, como a mitad, dice, la Biblia utiliza la palabra camino para describir la conducta de una persona, la vida que lleva. Los dos caminos diferentes se describen aquí, que aquí se describen, representan dos maneras de vivir. Una que Dios aprueba y otra que no. Y tiene mucho sentido, más en la toma de decisiones. Mire, hablando literalmente de un camino o una carretera estrecha, para poder llegar a nuestro destino necesitamos conducir a una velocidad apropiada, con los ojos bien abiertos y extremando la precaución, sobre todo si está nublado, lloviendo o está de noche. De igual forma, ante decisiones tenemos que conducirnos a la velocidad apropiada, ni muy precipitada, pero tampoco postergándola. Y por otra parte, tenemos que ir analizando los principios bíblicos, porque queremos llegar a nuestro destino. Queremos conducirnos de la manera que a Jehová le agrada. Esta gran enseñanza nos ayuda a tomar buenas decisiones. Y ojo, siempre una buena decisión viene acompañado de esfuerzo y sacrificio. Pero no piensen en estas dos cosas, piensen en los beneficios. Muchas veces inmediatos y otros a largo plazo. Bueno, ha quedado claro que las buenas noticias nos enseñan a rechazar los deseos del mundo y también a vivir con buen juicio. Al principio comparamos nuestra guerra como una guerra espiritual, ¿verdad? Esta guerra espiritual es una guerra muy difícil, pero no imposible. Recuerden que Satanás usa su mundo para dispararnos balas de inquietudes, bombas de preocupaciones, minas de tentaciones. Qué triste sería que cayéramos ahora que está tan cerca el nuevo sistema. Sería una verdadera derrota. Para no sucumbir, ¿qué nos puede ayudar? Algo muy especial. Fortalecer nuestra fe en las buenas noticias. Y es que el tema de las buenas noticias no se acaba. Es un tema tan amplio. Por ejemplo, en el combo de las buenas noticias está también una estrecha relación con Jehová. Y esta no tiene límite.
no tiene paredes que nos detenga. Es un tema que nunca tendrá fin. Siempre podremos fortalecer nuestra relación con Él. Y es muy importante compartir nuestras buenas noticias con otras personas, particularmente ustedes, queridos padres. Enséñenles a sus hijos a valorar las buenas noticias, a estudiarlas, a investigar, a que ellos tengan identidad propia en sentido espiritual. Ahora ha llegado el momento de hacer un repaso de nuestro programa. Pueden usar las notas o el mismo programa, el impreso o el digital. ¿Qué hemos aprendido durante todo este día? Bueno, ha quedado claro en la mañana que las buenas noticias cambian vidas. Lo vimos con el ejemplo de Esteban, Felipe, el matrimonio de Áquila y Priscila y por último de Tito. Tomaron buenas decisiones, pero hicieron cambios. De ellos aprendemos cosas como ser valientes, predicar con entusiasmo, trabajar en equipo y llevar una vida sencilla. En la tarde, qué lindo fue el discurso público que se presentó sobre fundamentar bien nuestras creencias. Y en la segunda serie de discursos aprendimos 3 cualidades que nos recomiendan como ministros. Vamos a recordarlas. En primer lugar, aguantar las dificultades, como los problemas económicos. 2, seguir siendo bondadosos, especialmente con los que están angustiados. Y 3, portándonos honradamente en todo momento. Ahora ha llegado el momento de contestar la última pregunta de repaso. La pregunta es, ¿qué nos enseñan las buenas noticias? Respuesta, Tito 2, 11 al 14. Las buenas noticias de la bondad inmerecida de Jehová nos enseñan a rechazar los deseos de este mundo y a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Que nuestro querido Padre Jehová nos siga dando su bondad inmerecida mientras seguimos aprendiendo de las buenas noticias. Gracias, hermano Fernández. Su discurso y todo el programa de esta asamblea nos ha animado a confiar completamente en Jehová y a vivir de acuerdo a como a Él le agrada. Terminemos el programa o esta emotiva asamblea cantando una canción, la número 29. Tengan la bondad de ponerse de pie si les es posible. El título de la canción es Hagamos honor a nuestro nombre. Después, el hermano Froilán Fernández concluirá con oración. Canción 29.